Permítanme hacerles una pregunta retórica. ¿Desde dónde creen que inicia la noción de una obra? No es por el principio, pues de hecho la noción de una obra inicia con un pensamiento. Un pensamiento de una mente creativa buscando crear una ficción. El arte, de entre todas sus virtudes, nos otorga la capacidad de transmitir esos pensamientos a través de elementos tangibles, como en la música, la danza y, claro, historias de ficción. La creatividad y la imaginación ilimitadas pueden ser tu mejor recurso, pero ojo, no es algo a tomar a la ligera. El empezar sin un punto de partida claro puede resultar un conflicto a la larga. Dudo que realmente se pueda desarrollar mucho a partir de un simple pensamiento. Entonces, ¿por dónde comienzas? De hecho, la misma pregunta puede ser aplicada en el análisis. Todo trabajo debe tener por lo menos una motivación que justifique su existencia, al menos dentro de sus propios parámetros. Para comprender tu obra, debes entender cuáles son sus intenciones. Con esto, muchos atribuyen esta idea a un mensaje, pero realmente esta noción es más amplia de lo que pueda parecer en primer lugar. Las intenciones de una obra pueden ser tan ambiciosas como transmitir un mensaje trascendental, o tan pretenciosas como crear manipulación emocional. El designio de una obra no hace referencia a qué es lo que transmite, sino a qué es lo que busca conseguir. Entretener al público es una intención, así como lo es inspirarlo, hacerlo reír o incluso convertirlo en un mero consumidor de un producto vacuo. Este propósito es en sí mismo un elemento de suma importancia. Es la directiva para todos los demás elementos en una obra. Los personajes, la trama, lo técnico, todo se definirá a partir de lo que dictan sus intenciones. El guión está a su total servicio. Los personajes, por ejemplo, son como los pilares de una estructura, encargados de soportar toda la obra en conjunto. Pero, y siguiendo la analogía, la disposición de los pilares debe estar ordenada para mantener un equilibrio que garantice firmeza. Podemos sentarnos todo el día a hablar sobre desarrollos, arcos personales, introspección o dilemas, pero el rol único, específico e irreemplazable que cada personaje juega en la historia es lo principal. ¿Cuál sería el punto de tener un buen personaje si al final del día es prescindible para la historia? Toda buena obra, casi por definición, tiene en claro cuáles son sus intenciones de principio a fin, trabajando a partir de sus limitaciones y comprendiendo cuándo y cómo debe tener su conclusión. Carecer de intenciones o cuanto menos una mínima planeación conduciría a una crisis de identidad, donde la obra se ve forzada a jamás progresar en nada fuera de lógica meta, estando condenada a ir en círculos, a perderse en sí misma y finalmente acabando en la degeneración. Hacer las cosas sin un propósito lo vuelve paradójicamente en un despropósito. De la misma manera, afirmo que intentar abarcar demasiados tropos muy distantes unos con otros terminará en desastre, porque es prácticamente imposible hilarlos a todos homogéneamente y desarrollarlos en su máximo potencial a cada uno. Es meterse más a la boca de lo que se puede masticar y siendo precisamente resultado de no comprender tus límites. Nadie crea esos límites salvo el propio autor. Sin embargo, no es que él los imponga, sino que él decide que estén ahí a partir de lo que quiera conseguir con su proyecto. Si pretendes hablar de Y, no puedes hablar de o hacer X así como así. Los tropos que se abarquen tienen sus debidos riesgos, y al final del día es el autor más creativo el que sabe aprovechar y trabajar en conjunto con sus capacidades y sus límites. De hecho, ese es uno de los motivos para afirmar la superioridad de ciertos géneros por sobre otros. Los limitantes que estos acarrean para la creatividad no son algo de lo que quejarse, pero sí se puede apuntar a que géneros como el terror ya implantan un propósito por automático. Es más tedioso trabajar por un fin estático o hasta cuestionable. Sin embargo, en un todo es claro que la honestidad es el primer paso. Pero, y hablando ya más en un ámbito de calidad, la identidad en sí misma a partir de lo que se pretenda hacer también se verá afectada por la naturaleza de esa intención per se. No me gustaría tratarlo como un asunto de blanco y negro, aunque no es por negar que hayan buenas y malas intenciones. Pero en sí, este tema es más una cuestión de ambición, trascendencia y complejidad. La simpleza tiene su gracia, pero no es algo que acarree mayor mérito. Una intención simple y honesta como el entretenimiento puede acarrear calidad, sin embargo no es equiparable a ideales más complejos y ambiciosos. El entretenimiento vacío a la larga puede resultar más dañino si no se lo toma como lo que es, un pasatiempo. Puedes tener creatividad para ello, pero quizás no el ingenio para algo mayor. Pues una buena historia jamás estará al nivel de una obra que logra superar la simpleza de lo cotidiano.
cuando el autor rompe su zona de confort y se propone transmitir en el espectador una reflexión, un ideal, una filosofía o un pensamiento que busca trascender más allá del individuo, hacer a uno cuestionar su propio entorno y entendimiento de aquello que ya daba por establecido, a partir de una nueva forma de ver el mundo. E incluso en ese sentido, la complejidad como espectro varía aun cuando hablamos de elementos de relativa importancia. Aquí es donde siempre se abre el debate, puesto que se trataría más de una cuestión ideológica. Para mí, cuando un tropo abarca reflexiones filosóficas que ponen en cuestionamiento la realidad en la que vivimos, es cuando alcanza el pináculo, la cúspide del arte. El valor de la vida, el propósito de la existencia, política o incluso la mera humanidad. Por supuesto que el tropo en sí mismo no es lo que le otorga complejidad a la obra en sí, pero sí deja en evidencia sus altas intenciones. Tampoco afirmo que un tropo sea absoluto e inalterable al punto que se trate en su totalidad explotándolo al máximo. Puede ser que obras distantes abarquen ideas similares explorándolas desde perspectivas diferentes. Por ejemplo, Fooly Cooly de Tatami Galaxy abarcan la idea de la maduración y las relaciones humanas. Sin embargo, Fooly Cooly se basa en explorar la evolución de un puberto dejado a su suerte en un mundo cambiante y alocado, mientras que Tatami Galaxy, a partir de sus personajes, se propone a reconocer las relaciones humanas explorando la psique del individuo en contraposición con el colectivo, abarcando una visión existencialista, así como determinista en pos de demostrar cuán amplio es el espectro de la vida y las capacidades del ser humano. Intenciones tan grandes acarrean riesgos y requieren verdadero ingenio, pero realmente lo valen. Es esa exclusividad lo que le termina dando más valor y peso a estas obras que arriesgan y ganan. Pero, ¿qué pasa cuando tus ambiciones sobrepasan tu talento? Cuando uno dice que una obra es pretenciosa, está a la vez afirmando que por lo menos la misma tiene ambición, pero quizás no el talento para sobrellevarla. Cuando una historia trata con cierta idea de mala manera, es cuando termina cayendo la pretensión, puesto que estaría pretendiendo ser algo que no es, siendo deshonesta consigo misma y con el espectador. Pero esto no tiene por qué ser culpa de la idea en sí. Puedes estar tratando algo con mucho potencial y quizás ni siquiera estés otorgando un antivalor, pero al final del día la mala ejecución no puede ignorarse ni compensarse. Quizás piensen que esto resulta intuitivo, mas mi punto es que una obra pretenciosa no es necesariamente una con malas intenciones, sino una cuyo autor no contaba con el suficiente talento. Pero cuando tus intenciones son cuestionables o de plano maliciosas, pues no hay talento que te pueda salvar. Así como las intenciones son un elemento crucial, se podría decir que una mala intención sabotaría todo el proyecto, puesto que todo gira alrededor de ello. El hentai solo tiene como propósito que sigas tocándote el pito. Por automático, eso condena al género a ser una basura. En el momento en el que una obra tiene como intención otorgar un ideal más perjudicial que beneficioso, está condenada al fracaso. Pero Cocos, ¿esto no sería también una cuestión de ideales? Sí, pero mis ideales son God y los tuyos son ZZZ. Aunque claro, al igual que en el caso anterior, hay niveles y escalas, pero nada le quita lo pretencioso. Una cosa es desarrollarse mal, puede que en tal caso ni termine siendo pretensión, pero transmitir algo erróneo lo es por automático. Capaz que al final del día tan siquiera fue intencional. Quizás simplemente el autor cometió un error, pero las obras hablan por sí solas. Ya ni hablemos de los proyectos que son solo entretenimiento acatado a lo sensacional, obras tan banales y vacías que solo buscan hacer al espectador llorar con drama barato o emocionarse con colores y luces. Y ni se diga las historias creadas con fines comerciales, son un simple fruto del capitalismo cuyo único propósito es vender y rara vez focalizarse en algo más. Lo único que acaban haciendo es aportar a la degradación del arte. Las intenciones son el motor de las obras, aquello que las impulsa de principio a fin. Cuando uno se propone escribir una historia, ¿no debería al menos tener en cuenta ello y plantarse una base sólida desde la cual empezar? Lanzarse sin una planificación completa puede llegar a resultar bien, pero este no es el momento de tomarse las cosas a la ligera. Incluso las obras con intenciones simples, ¿no debería de tener por lo menos algo de carisma y creatividad? El arte no debe ser subestimado. Su importancia es tal que conlleva ciertos riesgos. Sin embargo, con ingenio y un poco de suerte, es un riesgo que vale la pena tomar. Porque claro que el talento es irreemplazable y siempre apreciable, pero todo inicia con la pasión, con el deseo y el amor que uno le tenga al medio. El arte y el artista son inseparables. Cada obra es el reflejo de su autor, sus ideales, sus experiencias, cómo percibe el mundo y en un todo, cómo piensa. Para comprender lo que buscas plasmar en tu obra,
Primero debes conocerte bien a ti mismo.